Qué gusto compartir con ustedes una vez más en este nuevo episodio de Veraca Plus. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos acerca de la oración, que fue un tema del último mensaje que hubo en Familia Veraca, que nos acompañó este domingo el apóstol Eberto y la profeta Meili. Sin más preámbulo, voy a empezar este podcast acompañado esta vez de María Raquel y Pablo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Contenta la verdad de compartir nuevamente, Jesper, y contenta de compartir esta vez con Pablo. Esperamos no sea la primera que esté en el podcast. Muy lindo la verdad lo que se ha estado viviendo en Veraca. El domingo tuvimos una enseñanza muy bonita. El apóstol Eberto nos explicaba muchas cosas a base de su testimonio y muy bonito la verdad. Bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Y han sido muchos días en los cuales hemos tenido expectativas y Dios ha cumplido. Creo que ha sobrepasado eso. El domingo decía María Raquel, el apóstol Alberto comentaba su testimonio y para cada uno creo que era como relacionarlo con un poco de lo que nosotros más o menos vivimos. Sí, de hecho, tocaron algunos temas de algunos conceptos de la oración y vimos que era una oportunidad muy bonita para nosotros hablar de nuestra experiencia, también de los conceptos que hemos escuchado anteriormente, pero también de eh, lo que hemos logrado entender por revelación en este tiempo. Voy a empezar con el primer concepto de qué es adoración. Dice, es una expresión, una respuesta a la majestad y a la soberanía de Dios, pero por el amor increíble del Padre. Es un fluir de amor y gratitud de regreso de nosotros hacia el Padre. Es una respuesta de su amor asombroso hacia mí. Otra persona decía, es una respuesta. Por años canté, pero no había nada fluyendo en eso. Y pude darme cuenta de su bondad y su amor por mí. Y eso me llevó a responder con cantos. En aquel entonces eran cantos viejos, pero eso significaba algo. El brotar de mi espíritu pudo adorar. Ocurren cosas en esa adoración. Dios siempre me encuentra en su adoración. Una de las frases que me gusta un montón del apóstol Ronnie es de que Dios siempre saldrá al encuentro de un adorador. Y quisiera continuar con Pablo, o sea, cuál es tu definición de adoración o qué es para vos adoración? Bueno, yo puedo encerrar que adoración es como un estilo de vida para mí, aparte no es solo como lo he encerrado, pues por lo general, por mucho tiempo las personas de solo cantar o dirigir la alabanza o hacer una oración, también tiene que ver con lo que hacemos también fuera de la iglesia, en nuestra vida cotidiana. Considero que en el momento que nosotros estamos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra universidad, nosotros podemos adorar. Y como vos decías y escuchaba ahí, era un lenguaje, una expresión que vos tenés, es una forma en la que puedes relacionar emociones, sentimientos y sobre todo una integridad y devoción ante Dios. ¿Me entendés? Igual se puede mezclar también con que la adoración en este momento la estamos centrando al Rey del Universo, ¿me entendés? O sea, a Dios. Sí. De hecho, acabas de decir algo muy puntual de que es una expresión y tal vez como para nosotros, eh, que usamos la música como un medio o como una forma de expresarlo, se nos hace más fácil, digamos, adorar a Dios a través de esa expresión, Sí, ya, pero no está ligado a solamente tocar música o cantar, sí, sino que me decís que es un estilo de vida diario, ¿verdad? Esto es muy interesante. Sí, algo que se ha conceptualizado por mucho tiempo del que adorar es solo cantar o solo servir en iglesia. Y siempre he tenido el concepto de que adorar según Moisés. Y para mí adorar a Dios es brindar nuestro amor y nuestro servicio, pero también honrar y exaltar su nombre. Porque, bueno, en la Biblia en esa parte, la voy a leer textualmente, él decía, el Señor le mandó a Moisés y dice, adora a Dios porque solo a Él servirás. Y creo que algo que también en Veracruz se nos ha enseñado que adorar es desde que nosotros nos levantamos y damos gracias, a el adorar fuera de la iglesia también, porque nosotros somos el altar vivo que podemos adorar en donde sea que estemos. Entonces, si te fijas, es muy curioso que la palabra adorar, cada quien tiene un concepto diferente y siempre se van agregando como más. Una revelación diferente para cada uno, tal vez. Y, o sea, qué sé yo, si yo podría agregar algo a lo que ustedes han dicho. Eh,
de hecho tiene mucho más que ver con mi definición de adorar o mi definición de adoración. Y para mí sí es la respuesta mía hacia todo lo que Dios ha hecho por mí, pero de su amor por mí. Sí, Y en esa respuesta yo levanto un altar o creo un ambiente propicio para que eso ocurra continuamente. Como les dije antes, tal vez para nosotros se nos hace más fácil adorar a través de la música o a través de una expresión artística, ¿verdad? Pero no se limita solamente a eso, sino que se crea un comportamiento diario, algo más natural, ¿verdad? Y en base a eso, yo quisiera dar la tercera, que me gustó un montón, y es que dice, Dios nos hizo para que le adoremos, ¿verdad? Y eso lo hemos escuchado en todo el tiempo, como fuimos creados para adorarle. Y hay canciones que hablan de eso por montón. Pero una vez, de hecho, el apóstol Amílcar, yo iba conversando con él y él me dijo, o sea, suena bonito y está bien, y es cierto, ¿verdad? Fuimos creados para adorarle, pero hay algo mucho más que eso también, y es que Dios nos creó también para relacionarse con nosotros, para tener intimidad con nosotros. Me recordó a Adán en el huerto del Edén, en ese medio ambiente o en esa atmósfera, él tenía una relación directa con Dios, ¿verdad? Y se creaba una adoración ahí, incluso por solamente estar ahí. Sí. Ellos no, y la Biblia no dice, ¿verdad?, que Adán tocaba el piano o que tocaba guitarra. Y parte de eso lo puedes relacionar a lo que se nos ha explicado siempre, que la obediencia también es adorar. Y La es parte de obediencia, la adoración. lo vamos a ver adelante y es parte de la oración. ¿Vos qué pensás de... bueno, igual, mira, yo podría decirte que cuando estás adorando estás creando un ambiente. Sí, Y vos sabes que en un ambiente que estás creando pueden haber milagros, sanidades, e igual comenzar a ver personas que comienzan a tener visiones y comienzan a darte palabras. E incluso pasa algo curioso que normalmente en manera personal me pasa, valga la redundancia. Y es de que después de que terminamos de adorar, por lo menos en casa, el ambiente queda a largo plazo. sí, Llega a casa y tal vez aquí en el momento puedes decir, oye, no sentí nada, ya sabes, comenzás vos a como a cuestionarte y decir, ¿por qué no sentí nada si la otra persona mire que estaba sumergida? Entonces ya a casa y de la nada comenzás como a sentir ese fuego, ¿me ayudar a esa entiendes? atmósfera, Exacto, eso. Entonces la atmósfera provocó eso. claro. Y hubo gente, ya sabes, y otra cosa que puedo relacionarlo es de que el líder de alabanza en el momento que el líder que está, perdón, está llevando a cabo la adoración, prácticamente está hecho a estar dirigiendo y eso, pero la gente que está en casa, la gente que podremos decir que está en el público, comienzan a desatar sonidos. Vos puedes quedarte callado y la gente comienza a dar clamores, gemidos, gritos, silbidos, podemos decir, y son señales de adoración. Son impresiones. Exacto. Entonces comenzás a ver como que cada persona tiene un sonido diferente de gratitud. Puede ser de, igual le están clamando a Dios, están pidiendo gracia, misericordia. Hay personas que vienen aquí cargadas y necesitan una palabra, necesitan meterse. Entonces la adoración nos lleva a eso. Sí, no, Y si te fijas, ahí tenés, discúlpame, si te fijas, ahí tenés diferentes maneras de adorar. Porque vos lo estás haciendo desde arriba cantando y vos estás dirigiendo, Jeffrey está tocando el piano, las personas están adorando desde abajo, aplaudiendo, danzando, gritando. Entonces el adorar no es solo encapsularse en, ok, adorar es solo orar y cantar. Estás viendo que adorás con tu cuerpo, con tu voz, con tus gritos, con tu sonido interno. sí. Y eso rompe con el mito de que adorar solamente son los músicos de la plataforma. Exacto. Adoramos todo. Pero siguiendo lo del Edén, esta persona decía que adorar es respirar. Y me pareció muy interesante y seguí investigando un poquito más de eso. Y decía que básicamente respirar en el Edén era adorar. Ya, respirar es parte del diseño para mantenernos vivos, ¿verdad? O sea, no tenemos, digamos, un tiempo solamente para respirar, lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Y, o sea, me llamó mucho la atención porque, y en Salmos también decía de que todo lo que respire alabe a Jehová, ¿verdad? Bueno, Y tiene que ser como una constante. No adoramos para algo, adoramos porque lo hacemos a diario, en cada momento, ¿verdad? sí. Y la tercera, bueno, esta persona decía que el daño más grande del pecado no es la naturaleza pecaminosa, tal vez,
sino habernos sacado del Edén, de ese medio ambiente, de esa atmósfera, de ese lugar donde había esa relación personal con Dios. Sin embargo, la buena noticia de esto es que cuando Jesucristo viene y muere por nosotros, eso se restaura. Sí, Y la tercera definición de oración es, basándonos en esto, de que adorar es respirar, decía, adoración es, quiero pasar la vida respirando a Dios. Sin respiración no hay vida. Es muy fácil estar en ambientes de oración, estar en atmósferas de oración, porque entonces los que profetizan empiezan a profetizar, los que cantan empiezan a cantar cántico nuevo, empiezan a cantar salmos, Los que hablan en lenguas. los que hablan en lengua, los dones se empiezan a manifestar, Los milagros también. pues edificado a través de eso, ¿verdad? Sí. ¿Has tenido alguna experiencia en momentos de oración así, donde has visto las manifestaciones de los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo? Bueno, mira, pasa algo. Trato en ese momento de decirle a Dios todo lo que siento y comienzan como a provocarse cosas en mí que en el momento no lo entiendo. Y por lo menos me pasó hace poco que tal vez no estaba en el micrófono cantando, estaba solo de coro y comenzaron a salir palabras en mi boca, ya sabes, que nunca había pues la había manifestado, ¿me entiendes? Y era un momento donde había un silencio. Entonces, hay algo que yo leí anteriormente y quiero hacer un paréntesis aquí rápido, es de que leí algo que se llama los silencios de Dios. Ya sabes, hay cosas que a veces en el momento venimos cargados y nosotros decimos, no quiero adorar por compromiso, o sea, sino que quiero adorar realmente en espíritu y en verdad. Señor, mira, aquí estoy, hay muchas cosas internas, quiero que las sanes y en este momento quiero solo darte el tiempo, ¿me entiendes? Incluso, aquí podemos mencionar algo rápido y es de que cada persona adora diferente. Hay gente que, el apóstol Eberto dijo algo muy importante que a mí me gustó demasiado y él decía, lo que yo hago, él danza, él está danzando y él decía, tal vez no soy un danzor de profesión, pero podría decir que la danza que él tiene podría relacionar lo que es algo que está pasando, ¿me entiendes? Con la danza que él está haciendo, está provocando algo, está levantando algo en el ambiente. Entonces él decía, yo danzo, cuando yo estoy danzando pasan cosas. Y hay gente que igual, cuando están adorando, están en el suelo, son sensibles bastante. Yo soy de ese tipo de personas que me podría relacionar que cuando yo siento a Dios en el momento en adoración, podría sentirme sensible. Hay otras personas que lo adoran llorando. No sé si le ha pasado alguna vez. Y es algo muy importante que destacar, que no todos adoramos igual. Pero creo que eso es parte también de que por eso no nos permitimos adorar y empezamos a cuestionarnos. Cada quien tiene su manera diferente de adorar y eso es muy, muy lindo porque al cada quien tener su manera diferente de adorar, algo que vos nos explicabas temprano, nos apoyamos entre todos y entre todos hacemos el ambiente, entre todos creamos la atmósfera porque lo que no tengo yo lo tiene Pablo y lo que Pablo no tiene lo tengo yo. Amén. Eso es muy interesante también porque, como decías vos, lo común es juzgar a la persona por lo que está haciendo. De hecho, al rey David también se le criticaba cuando oraba porque no era algo que era normal en esa época. Y pasa con nosotros y incluso con el estilo de música en las generaciones. Qué sé yo, yo me ponía a ver a Marco Witt la vez pasada en el 94, 91, no sé, videos viejísimos. Y en ese momento tal vez ahora uno dice, no, qué viejísimo que está eso. Pero en ese momento que tal vez la tradición era usar solamente himnos, eso era algo totalmente disruptivo y la gente no lo entendía. Y a veces el problema de eso es que como adoradores podemos criticar la forma y perdernos de lo que Dios quiere hacer. Voy a retomar lo que vos dijiste, que adorar también es obediencia, ¿verdad? Y la Biblia habla de Abraham, cuando Dios le dice que suba al monte y que construya un altar. Y él lleva la leña, lleva todos los elementos, y él crea esa atmósfera, ¿verdad? Pero él le dice, o sea, mira, pero ¿dónde está el cordero o el sacrificio que vamos a hacer? Luego le dice, Jehová proveerá. Y estando ahí arriba, pues le dicen que es su hijo Isaac. Y
Ustedes se saben la historia mejor que yo, quizás. El punto es que en ese monte Moría, que es donde van a sacrificar a Isaac, se hizo se creó un altar de adoración, ¿verdad? Abraham adoró en ese lugar. Y es importante, y me puse a investigar acerca del monte Moriah y tres eventos significativos que pasaron en el monte Moriah. Uno es el sacrificio de Abraham, el sacrificio de Isaac por su papá Abraham, ¿verdad? Luego de eso también, otra de las cosas fue de que Dios le dijo a Gad que le dijera al rey David que levantara un altar a Jehová en ese monte. Y también ustedes que se conocen la historia, que llega el rey David, le dice, mira, quiero levantarle un altar a Jehová en este lugar. Y ellos le dijeron, ¿qué? Pues la tierra es suya. Él dijo, no, no voy a no voy a crear un altar de oración en un lugar o en algo que no me cueste. Compró la tierra, creó la legalidad y levantó el altar de oración. Y número 3, otro de los eventos de oración. Y número 3, no es coincidencia que en ese lugar de oración, o uno de los altares de oración más grandes, o de sacrificio más grandes de oración, fue que se creó el monte Moriah en el área del Calvario, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me lleva a, con toda seguridad, decir de que un verdadero adorador va a reconocer un lugar de oración. Y si te fijas, los tres ejemplos de los tres sucesos importantes que sucedieron en este monte, todos eran adoración por obediencia. Sí. Porque, ok, estás viendo que toda esta descendencia prácticamente pues viene de Abraham. Abraham lo que hizo fue obedeció sin saber a dónde iba, sin saber lo que hacía, no cuestionó. Él obedeció y pues hizo el sacrificio. Si te fijas, el rey David también obedeció, compró la tierra y hizo el altar. Y Jesucristo también, en obediencia, él ya sabía, y yo muchas veces lo he pensado, él pudo cambiar todo el panorama y decir, no, yo no me entrego. Él pudo hacerlo, pero él en obediencia porque él ya sabía lo que estaba escrito, lo que estaba destinado. Y aquí voy a algo muy importante que la profeta Maylin recordaba, que algo que siempre se nos ha dicho en casa, nuestra obediencia determina nuestra bendición. Y bendición no solo hablamos económicamente, bendición hablamos de milagros, hablamos de bendiciones espirituales. Dios nos puede bendecir con un don en el momento en que estamos adorando, en el momento en que estamos obedeciendo. Y esto es algo muy importante, la verdad, de que me gustaría pues como enmarcar eso. Nuestra obediencia determina nuestra bendición. Y hablábamos desde un inicio que obedecer también es parte de adorar. Eso de la obediencia es súper interesante. De hecho, un simple acto de obediencia puede cambiar la historia de toda una nación. Incluso el acto de obediencia del Señor Jesucristo Cambió el mundo. cambió la historia totalmente. O sea, tanto así que hoy el punto cero, Sí. entre antes de Cristo Y después de Cristo. Y eso que decía de los beneficios, si podemos decirlo así, ¿verdad? Los beneficios de adorar, de que, y aclaro, ¿verdad? No adoramos por los beneficios, ¿verdad? Pero eso es algo que viene por consecuencia, ¿ya? De hecho, ahorita que decís eso rápido se me venía, o sea, nosotros a veces adoramos, deberíamos de adorar por agradecimiento, porque hay veces que o sea, vamos a enmarcarlo aquí, rápido. Nosotros no somos merecedores de que el Señor hubiera pagado nuestros pecados. Fue por gracia. Exacto. Fue por gracia. Entonces, venimos nosotros y ese es el problema que podríamos como sacar así. No podemos adorar por beneficio, porque realmente no somos, ¿cómo te podría decir? Dignos de eso, ¿me entendés? Sino que tenemos que adorar por gratitud, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por agradecimiento, porque realmente lo reconocemos como nuestro Salvador, pero aparte como nuestro Salvador, decía el apóstol una vez, lo importante es que también lo reconocemos como rey, un rey justo, y al momento de reconocerlo como un rey, nos damos cuenta que nuestra adoración tiene que ser exaltación y sobre todo alabanza. Yo he estado, no me lo contaron, no lo miré en Facebook. Sí. Yo he estado en tiempos de oraciones que se han hecho aquí en Familia Braca o en eventos que se han hecho en los hoteles y eso. Y he visto cómo la gente, yo sé, o sea, me han contado cómo la gente se sana, o sea, de enfermedades que
eran incurables. Yo lo he visto, yo los conozco. Y es impresionante eh, la manifestación, ¿verdad?, de amor de Dios en ese lugar que termina sanando gente, que termina propiciando el ambiente correcto para que nuestras finanzas mejoren, para que nuestras relaciones mejoren y así sucesivamente. Y lo que decíamos, ¿verdad? Tal vez en momentos de oración como los viernes, se crea esa atmósfera que propicia hablar en lengua, que propicia profetizar, Ver visiones también. que propicia también crear cántico nuevo, que es lo que tu experiencia que nos estabas contando, ¿verdad? Y eso yo quería remarcarlo, ¿verdad? No sé si lo dije antes, pero David no fue considerado adorador por la cantidad de salmos que escribió, ¿verdad? Sino que David escribía salmos, Porque era ahora. era verdad. Era, bueno. Sí, Eso es algo que está fluyendo. Entonces, ves que hay algo que produce la adoración. Y La pues, oración es la vida. retomando lo que vos decías, no adoramos por beneficio, sino que Dios es tan maravilloso y en su misericordia con nosotros, mientras adoramos recibimos beneficios. Y uno de los beneficios que se hablaba el domingo eran los milagros, que como llave para desatar milagros tenemos la adoración. Tenemos que como ministerios de alabanza y como iglesias también desatar atmósferas de milagro, ¿verdad? Crear atmósferas de vida, ¿verdad? Los milagros suceden cuando hay vida y esa vida es Cristo en nosotros. Cuando oramos, nosotros podemos ver, como les dije, yo he visto cosas, personalmente yo fui sanado también en tiempos de oración. Fui sanado del corazón, que tal vez en otro momento se lo pueda contar, pero es impresionante cómo Dios todavía en el 2024 sigue haciendo milagros. Amén. Y esos milagros son a través de la atmósfera que creamos como colectivo. Sí. Los que tocamos, los que cantamos, pero los que estamos ahí abajo, el que está intercediendo, el que está allá sirviendo tal vez en un área específica, porque todos oramos. Y fíjate que analizando así todo lo que hemos venido hablando y la información porque vos tenés un punto de vista, Pablo tiene, es impresionante lo que hace el adorar realmente. Tal vez algo que el apóstol siempre ha dicho, a ciertas personas se les hace ya aburrido venir los viernes, que lo mismo, que todos los viernes adoramos, pero fíjate que yo siempre vengo con una expectativa de ¿qué va a hacer Dios hoy? Pero si realmente estamos adorando con convicción, estamos adorando con fe y desde lo más con sinceridad, la adoración siempre va a tener una repercusión en nosotros. Sí, Y no solo en nosotros, porque yo lo he visto en los que me rodean también. Llámese familia, amistades. ¿Cuál ha sido, si podemos como mencionar eso, cuál ha sido o contarnos de tu experiencia o cuál ha sido tu perspectiva de estar en tiempos de oración, tal vez como los que hacemos los viernes aquí en la iglesia? Bueno, vamos a relacionar todo lo que han dicho. Realmente son cosas, yo siento que como que yo le he contado cosas que solo a Dios le he dicho, porque a veces eso de obediencia es muy importante. Porque en la semana, si hablamos de domingo, también el miércoles, perdón, se nos habló de adoración y se nos hablaba de que interceder, orar también es adoración. Y también el dar adoración, el servir adoración. Y hay otra cosa, normalmente pasa algo, ahorita estamos hablando, bueno, puedo decirte que la perspectiva como músico, como instrumentista, que toca, o sea, normalmente siempre queremos como estar arriba, pero o sea, te puedo decir que con el tiempo he tomado muchas experiencias con Dios en el cual digo, no, ya no, o sea, no necesito tener una guitarra para adorar o para levantar un momento, altar. un altar de adoración. Y hay momentos donde no soy de decir de que Dios me ha dicho o que el Espíritu Santo, pero hay algo en mi interior que me dice, sabes que no cantes, solo escuchar, respirar, tomarte un tiempo. Y entonces si yo no obedezco a eso, obviamente la voy a pasar mal. Ya después me estoy sintiendo, esa vez, como triste. Entonces, podría relacionarte, volviendo rápido, es como tener nervio, o sea, nervio de qué va a pasar en ese momento. Si me voy a desmayar, porque normalmente, o sea, aquí lo que pasa, lo que se está generando aquí arriba, ustedes ya han notado y se siente algo. Y de la nada, vos estás tranquilo, estás adorando
eh, una de las muchachas está dirigiendo una alabanza, una canción, y de repente cuando miras, tenés a alguien a la par y está llorando. De repente cerrás así los ojos y cuando los abrís hay alguien postrado. Y a mí me pasó en un momento que yo no aguanté. O sea, podemos decirlo que a veces estamos cumpliendo algo por cámaras, podemos decir y eso. Pero se rompen protocolos. O sea, vos puedes traer un repertorio hoy de algo que querés hacer. Y esto es lo que me pasa. Esta es la segunda cosa que me pasa. Maldito repertorio. Trae un repertorio, o sea, de 4 o 5 canciones. El tema es cierto. Ajá, vení aquí cuando está allá y comenzá y la gente comienza a adorar al Señor. Cuando termine el servicio, decí. Y entonces, Esto no es lo que traía. exacto, una experiencia que nos pasó fue con Ruge. O sea, pasó Cielo Abierto, fue en Ruge. Me acuerdo que nosotros ensayamos bastante, fue la primera vez que yo viví una experiencia de adoración. Y yo estaba siempre en el repertorio. Vos me conoces bien que en el repertorio que tocaba hasta 15 canciones, hasta parecía Roconola. ¿Me entendés? Pero en ese momento ensayamos como 6 canciones, creo, y yo andaba ahí estudiándolas como instrumentista, o sea, tratando de darle lo mejor a Dios. Llegamos al evento y me acuerdo que la persona que estaba tocando en el piano, en ese momento era James, se sube y yo digo, está probando sonido. Yo estoy en la silla y comienza a adorar. Y yo me quedo así, yo como, ¿y qué hago ahora? O sea, no sé qué está tocando. Pero pasa algo. El enlace, la conexión y la perspectiva que tenemos de adorar en ese momento. Y cuando realmente quitamos en ese momento lo de nosotros y decimos, vamos a funcionar como equipo, que es lo que decía. Vamos a rendir el yo a nosotros. Exacto. Lo Y que Dios, empezar a lo que hacer Dios quiera. lo que Dios quiera Sí. en colectivo. Entonces en ese momento está tocando. Terminaron los eventos, creo que fueron como 3 días, 2 días. Y un día yo le dije a Jefferson, men, no tocamos el repertorio. Sí, eso del repertorio es súper bueno. O sea, traerlo a la conversación, sobre todo porque también adoración es rendirnos ya y decirle, ok, pues rindo incluso mis conocimientos musicales para que tu plan, que yo sé que es mejor que el mío, pueda usarse en este día. Te quitas vos y lo pones a él. Exactamente. Y eso tal vez me pasa a mí, o es una cultura que se ha hecho en nosotros como Ministerio de Alabanza, de llegar un viernes o llegar a un tiempo de oración o a un momento para orar en conjunto y decir, ok, pues yo ya conozco cómo lo hiciste antes, pero decime qué querés hacer esta vez, porque no es lo que yo quiero hacer o lo que yo sé hacer, es qué es lo que querés hacer vos o qué es lo que querés hablarle a la gente. Y esto es algo muy asociado a lo que se nos ha explicado desde siempre, lo que Dios quiera hacer en el momento. Creo que como músicos también, y ya para ir finalizando, tenemos como pedirle a Dios que se nos sean otorgados también esos dones de discernimiento, intimar más con Dios para poder tener esa sensibilidad de entender qué es lo que Dios quiere hacer en ese momento y cómo yo, a través del instrumento o a través de las voces o lo que sea que esté haciendo, puedo ser parte de eso, puedo colaborar con el plan de Dios para ese día. Por experiencia propia podemos decir de que creo que no hay nada mejor que ver a Dios obrar en la gente. Ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría decirle no solamente a lo, y habiendo aclarado, ¿verdad?, que todos somos adoradores, pero específicamente para aquellas personas que sirven en los ministerios de alabanza o desde la parte musical? ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación, tus palabras para ello? Para explicarlo mejor, siempre es bueno hacer ejercicio y siempre es bueno mantener altares de adoración, no solo en la iglesia, ¿verdad? Sino en tu hogar, en tu casa. Ser devocionales siempre es bueno. Y creo que mi consejo, sobre todo, es quitarnos nosotros, o sea, es despojarnos, dejar todo en ese momento y solo decirle al Señor, ven a nosotros, hace habitación en nosotros. Y sin miedo, o sea, tener siempre la expectativa clara que aunque un día no fue igual que el otro, recordemos que la Biblia nos dice que Dios va de gloria en gloria.
Igual sería muy, muy bueno, ¿verdad? Que las personas que están viendo este podcast igual puedan comentar ahí, igual ha sido su experiencia o su perspectiva. Yo creo que sería muy importante. Comenten en los comentarios, vaya la redundancia, qué adoración para ustedes o cuál ha sido una experiencia que han tenido en momentos así. Algo como tratando de unir todo lo que hemos hablado en este tiempo, que me gustaría decir es que vemos que Dios nos está llamando a tener nuevas formas de adoración, Amén. a que no nos cerremos en lo que se nos ha enseñado o a que no nos encerremos en la idea errónea de adorar es solo esto y esto. Estamos viendo y lo que hemos hablado ahorita, que tenemos diferentes maneras de adorar a Dios, desde orar, levantar nuestras manos, cantar, servir dentro de la iglesia. Eh, con el simple hecho de obedecer también estamos viendo que tenemos muchas maneras diferentes de adorar a Dios. Entonces, Dios nos muestra diferentes maneras de adorarle y podemos llamarlo que un nuevo tiempo, nos está llamando a un nuevo tiempo de adoración. Para cerrar, yo estoy de acuerdo y apoyo la moción de ustedes de que tenemos que dar ese sonido nuevo, ¿verdad? Hay un sonido nuevo en cada generación y cada generación es responsable de dar la cara por ese nuevo sonido que Dios puso en nosotros. Pero tal vez como la generación anterior, yo podría decir, no nos limitemos a decir esa solamente porque no me gustó la forma como lo están haciendo, eso no es de Dios. Al contrario, seamos humildes y digámosle a Dios como que, mira, Señor, no estoy de acuerdo tal vez. Mi humanidad no está de acuerdo, pero si hay algo de Dios, hay algo de Dios o hay algo de vos en eso, yo quiero ser parte. No nos podemos cerrar al mover nuevo del Señor solamente porque no es mi gusto, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Entonces eso, y nada, como todos los sábados, siempre es un gusto enorme compartir con ustedes. Sin más que agregar, nos despedimos y esperamos que en el próximo podcast ustedes puedan ser parte. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.